Hemos llegado al final del abordaje de la empresa. Hagamos un pequeño repaso de lo visto. En primer lugar, hemos analizado la empresa desde el punto de vista organizacional, la hemos definido como un conjunto de personas que se articulan en pos de un objetivo, como diría Max Weber. El sentido del propósito es muy importante en las organizaciones empresarias. Hemos visto cuáles son sus componentes, sus partes componentes, el ápice estratégico, la línea operativa, la línea de mandos medios, la tecnoestructura, el staff de apoyo. Hemos visto los mecanismos de coordinación de la empresa desde el punto de vista organizacional, el ajuste mutuo a través de la comunicación verbal, eh, la supervisión, la estandarización de métodos, la estandarización de saberes o habilidades, la estandarización del producto. Hemos visto también el análisis estructural, las facetas que involucra. Involucra tener bajo consideración los mecanismos de coordinación, involucra tener bajo consideración los distintos componentes de la empresa, involucra tener bajo consideración las formas en las que se da la división del trabajo dentro de la organización, la importancia también del análisis situacional, el momento, la época en la que se desarrolla la organización. Entonces, ahí hemos puesto tal vez el énfasis mayor en el análisis organizacional. Luego hemos abordado la empresa desde la perspectiva sistémica. Hemos hecho una breve aproximación a la teoría de sistemas y particularmente hemos analizado la teoría de los sistemas complejos. Hemos visto que no hay linealidad causa-efecto, que las causas están desfasadas en el tiempo con los efectos, lo cual genera problemas en el diagnóstico. Hemos visto los fenómenos de causalidad circular, donde las variables que pueden categorizar a una organización están enlazadas de una manera circular. Por lo tanto, es bastante difícil distinguir cuál es la causa y cuál es el efecto en ese sentido. Cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente, diríamos en términos matemáticos. Bien, hemos visto que esas variables en realidad son interdependientes entre sí, no son independientes, son interdependientes entre sí. No hemos hecho una aproximación a la empresa desde el punto de vista jurídico porque se nos escapa un poco lo que disponemos en términos de tiempo. Habría que mencionar que las empresas se pueden clasificar desde el punto de vista jurídico en empresas de carácter unipersonal, en empresas de hecho, es decir, sociedades de más de dos personas o dos o más personas que en realidad no formulan un contrato, sino que se dedican a trabajar y arman la empresa y van para adelante. Las sociedades de hecho, entonces. Pero después también hay sociedades de responsabilidad limitada. El capital social de la empresa es el que pone el límite a las responsabilidades. Están las sociedades anónimas, en donde, al igual que en las sociedades de responsabilidad limitada, se intenta separar que poseen la propiedad de los medios, es decir, los que invierten, los que ponen el capital, de los que la gestionan, que no necesariamente son los mismos. Esta separación de la gestión, de la propiedad de la empresa, ha sido un paso importante en la profesionalización de las empresas. Por último, hemos abordado la problemática de las empresas desde dos ángulos diferentes. Uno que es una pequeña aproximación de naturaleza económica. Hemos definido la empresa como un organismo que hace en vez de uno que asigna. Y hemos explorado básicamente, aunque brevemente, la teoría de la empresa basada en recursos, donde la empresa se visualiza no por el producto que genera, sino por las capacidades y recursos internos con los que trabaja y con los que se proyecta en los mercados. Eso nos conectó con una segunda aproximación o una última aproximación que fue la aproximación estratégica. Hemos visto que la estrategia es un tanto difícil de definir,
la hemos definido como grandes líneas de acción, pero ya vamos a volver y vamos a ver que la estrategia también significa una lógica de pensar. La estrategia está vinculada a los comportamientos de las organizaciones. La estrategia también puede ser una estratagema, un ardid para penetrar en un mercado. Es decir, la estrategia no se define desde una única perspectiva, sino que tiene múltiples perspectivas. La estrategia también puede ser el planeamiento. Bien, eso lo vamos a ver más adelante, cuando analicemos justamente las estrategias en relación a los proyectos, completando así el análisis estratégico como hemos visto hasta hoy. Bueno, por último, me resta señalar de que es muy importante cuál es la visión que se tiene de las organizaciones para que éstas puedan avanzar o no. Permítanme un detalle de tipo histórico. En la década de los 70 apareció un famoso estudioso británico que se llamaba Raymond Dorr, y él planteó que las organizaciones japonesas iban a ser superiores a las organizaciones anglosajonas, que eran las que él más había estudiado. Por cierto, recibió numerosas críticas, algunas de ellas muy duras. Luego, a finales de los 80, cuando ya se demostró que las empresas japonesas dominaban los mercados, y esto era una realidad evidente, Raymond Dorr escribió otro artículo cuyo título era Yo tenía razón, y repartió palo por palo a los que le habían pegado antes. Ahora, un argumento central para que Raymond Dorr señalara la superioridad de la empresa japonesa sobre la empresa anglosajona fue la concepción de empresa que se tenía en una y en otra cultura. Para el mundo anglosajón, la empresa era centralmente una comunidad de accionistas. En cambio, para el mundo japonés, la empresa es centralmente una comunidad de trabajadores. Por lo tanto, esa visión diferente hace que en un caso, por ejemplo, en la empresa anglosajona, sea muy difícil alinear los objetivos de los trabajadores con los objetivos de la empresa, con lo cual su capacidad de cambio está altamente reducida. En cambio, en la empresa japonesa, la concepción de la empresa como una comunidad de trabajadores hace que se puedan más fácilmente alinear los objetivos de los trabajadores con los objetivos de la empresa, generando una fuerza sinérgica muy, pero muy importante que lleva a que las empresas japonesas tengan una capacidad de cambio, una capacidad de mejora continua que las ha llevado al lugar donde están. Por lo tanto, cómo se concibe la empresa es un punto central si uno quiere trabajar en la transformación de las organizaciones. Bueno, hasta aquí llegamos con esta unidad. Todas las dudas vamos a poderlas intercambiar a partir de ahora a través de Leo o a través de correo o en otras ocasiones. Gracias, hasta luego.